¿Cómo puede un país tan pequeño, casi imperceptible en el mapa mundial, convertirse en una gran potencia global? Qatar, con apenas 2,8 millones de habitantes, de los cuales poco más de 320.000 son ciudadanos, es una nación que desafió todas las probabilidades. Aunque su geografía y población puedan sugerir limitaciones, la realidad es completamente diferente. Este pequeño estado en el corazón del Golfo Pérsico ejerce una influencia desproporcionada en prácticamente todos los ámbitos, desde la economía hasta la geopolítica global. La mayoría de la población en este diminuto país está formada por trabajadores extranjeros, atraídos por una región que logró reinventarse de manera espectacular. Desde el gas natural que impulsa economías globales hasta los eventos que acaparan los titulares internacionales, Qatar es una lección viva de cómo el tamaño no define el impacto de una nación en el mundo. Para comprender el impacto global de Qatar hoy en día, es necesario retroceder en el tiempo y explorar un pasado que parecía condenar al país a la irrelevancia. Situado en una pequeña península en el Golfo Pérsico, Qatar es un territorio mayoritariamente desértico, caracterizado por un paisaje árido y una absoluta escasez de recursos naturales esenciales. No cuenta con ríos, tierras fértiles ni abundancia de agua dulce. Hasta principios del siglo XX, estas condiciones condenaban a Qatar a un aislamiento y fragilidad económica. La supervivencia de su población dependía de la pesca y la recolección de perlas. Sin embargo, a inicios del siglo XX, la invención de perlas artificiales, más económicas y accesibles, destruyó el principal pilar económico del país. Qatar entró en una etapa de estancamiento económico agravada por su posición vulnerable entre vecinos más ricos y poderosos. Parecía que el país estaba destinado a permanecer en el olvido en el escenario global. Sin embargo, el destino de Qatar comenzó a cambiar de manera drástica cuando los descubrimientos bajo su suelo revelaron un potencial que transformaría por completo su historia. Todo comenzó en 1939, con el hallazgo de petróleo en su territorio. A pesar del entusiasmo inicial, el volumen encontrado era modesto en comparación con países vecinos como Arabia Saudita y Kuwait, que poseen reservas gigantescas. Aunque este descubrimiento mejoró la economía, estaba lejos de ofrecerle a Qatar una ventaja estratégica duradera. El verdadero punto de inflexión llegó en 1971, cuando el país descubrió el North Field, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, ubicado en sus aguas territoriales. Con una estimación de 900 billones de pies cúbicos de gas, este campo colocó a Qatar en una posición privilegiada en el mercado energético global. Sin embargo, en aquel entonces, el gas natural era un recurso subestimado. Su explotación y transporte presentaban retos tecnológicos, lo que lo hacía menos atractivo en comparación con el petróleo. Durante muchos años, el North Field permaneció en gran parte sin explotar, ya que el país carecía de la infraestructura y el capital necesarios para transformar este descubrimiento en riqueza. La falta de tecnologías avanzadas para licuar el gas natural, un proceso esencial para su exportación, limitaba las posibilidades de uso comercial. Para empeorar las cosas, el mercado global del gas natural aún no estaba consolidado, dejando a Qatar con un recurso valioso pero de difícil aprovechamiento. A pesar de estas dificultades iniciales, el descubrimiento del North Field sentó las bases para una transformación económica que revolucionaría Qatar. A partir de la década de 1990, los avances tecnológicos y estratégicos permitieron que el país aprovechara plenamente el potencial de este recurso, cambiando el curso de su historia para siempre. La década de 1990 marcó el inicio de una era dorada para Qatar. Con el avance de las tecnologías de licuefacción de gas natural, conocido como GNL, el país encontró la solución para superar las limitaciones que hasta entonces dificultaban la comercialización del gas del yacimiento North Field.
Esta innovación abrió las puertas para exportar este recurso a escala global, consolidando a Qatar como uno de los principales proveedores de energía en el mundo. Para aprovechar al máximo esta oportunidad, Qatar invirtió enormemente en infraestructura. El país construyó uno de los mayores puertos artificiales del mundo, diseñado específicamente para el transporte de GNL. Además de una flota de barcos especializados capaces de distribuir el gas a mercados lejanos. Estos esfuerzos posicionaron a Qatar como líder en el mercado de gas natural, alcanzando en 2006 el estatus de mayor exportador mundial de GNL. Este ascenso no se limitó al ámbito económico. La creciente demanda de gas natural impulsó el crecimiento del PIB y transformó a Qatar en uno de los países más ricos del mundo en términos de ingresos per cápita. Los contratos de suministro a largo plazo con países de Europa y Asia garantizaron una estabilidad económica que se convirtió en el pilar para su expansión en otras áreas estratégicas. Con el éxito del gas natural, Qatar logró finalmente traducir su nueva riqueza en poder político e influencia global. La energía, que antes era solo una promesa lejana, se convirtió en el motor que colocaría al pequeño país a la vanguardia del mercado energético mundial y la geopolítica internacional. Aunque el gas natural fue el pilar del crecimiento de Qatar, el país entendió que depender exclusivamente de un recurso era arriesgado. Con esta visión, lanzó iniciativas para diversificar su economía, transformándose en un centro global de transporte, finanzas, turismo y medios de comunicación. Este movimiento comenzó en la década de 1990 y muchos de sus frutos son hoy símbolos del poder qatarí. Esta estrategia de diversificación fue esencial para evitar lo que los economistas llaman la enfermedad holandesa. Este concepto describe los problemas que enfrentan los países que dependen excesivamente de un solo recurso o sector, como los Países Bajos durante la burbuja especulativa de los tulipanes en el siglo XVII. Cuando una economía se especializa demasiado, queda vulnerable a las fluctuaciones de precios y a crisis económicas. Aprendiendo de ejemplos históricos, Qatar buscó diversificar su economía para garantizar la estabilidad y la sostenibilidad de su crecimiento. Una de las iniciativas más destacadas fue la creación de Qatar Airways en 1993. La aerolínea rápidamente se posicionó en el mercado global, ofreciendo un servicio de lujo y conectando Doha con cientos de destinos en todo el mundo. Más que una empresa de transporte, Qatar Airways se convirtió en una herramienta diplomática y económica, proyectando la imagen del país como un centro de excelencia e innovación. Otro hito estratégico fue el establecimiento del Fondo Soberano de Qatar en 2005, oficialmente llamado Qatar Investment Authority, QIA. Este fondo gestiona los ingresos generados por la exportación de gas natural, invirtiendo en propiedades y empresas en todo el mundo. Entre sus adquisiciones destacan iconos como el edificio de Sard y los almacenes Harrods en Londres, además de participaciones en grandes corporaciones globales. Estas iniciativas aseguraron a Qatar un flujo de ingresos diversificado y consolidaron su posición como un actor de peso en los mercados financieros internacionales. Siguiendo el modelo del exitoso Fondo Soberano de Noruega, del que ya hemos hablado en otro contenido en el canal. Además, en 1996, Qatar fundó Al Jazeera, una de las redes de medios más influyentes del mundo árabe. Inicialmente recibida con escepticismo, Al Jazeera se convirtió en una plataforma poderosa, promoviendo la narrativa qatarí y sirviendo como puente con el resto del mundo. También desempeñó un papel crucial en eventos como la Primavera Árabe, aumentando aún más la visibilidad y la influencia del país. Con estas iniciativas, Qatar garantizó que su economía no dependiera únicamente del gas natural. Cada paso hacia la diversificación fue cuidadosamente calculado, consolidando al país como una potencia con múltiples facetas.
Gracias a una economía impulsada por el gas natural y diversificada mediante inversiones estratégicas, Qatar logró alcanzar uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Esta riqueza permitió al país ampliar su influencia global a través de uno de los fondos soberanos más poderosos del planeta, con más de 450.000 millones de dólares en activos. Las inversiones del Qatar Investment Authority, QIA, están cuidadosamente distribuidas en sectores estratégicos y propiedades prestigiosas. Entre las adquisiciones más emblemáticas destacan el club de fútbol Paris Saint-Germain, propiedades icónicas en Londres como el rascacielos de Sard y la famosa tienda Harrods, además de participaciones en grandes empresas globales. Además, la infraestructura del país refleja su ambición de ser un centro global. Qatar ha invertido miles de millones en proyectos ambiciosos, como la construcción de rascacielos futuristas en Doha, la expansión de su aeropuerto internacional y la creación de un sistema de transporte público ultramoderno. Estos esfuerzos culminaron en la capacidad de atraer eventos de gran escala, como la Copa del Mundo de 2022, que puso al país en el centro de la atención mundial. Estas inversiones no son solo económicas, forman parte de una estrategia geopolítica que fortalece a Qatar como mediador y protagonista global. El país demuestra que su riqueza va más allá de simples cifras, es una herramienta poderosa para moldear narrativas, alianzas y oportunidades a escala internacional. Mientras Qatar expandía su economía e influencia global, también se consolidaba como un actor geopolítico estratégico. Situado en el centro de una de las regiones más inestables del mundo, el país adoptó una política exterior que equilibra relaciones delicadas con potencias regionales y globales, asegurando su supervivencia y relevancia. Una de estas estrategias fue construir una relación estrecha con Estados Unidos. Desde 2003, Qatar alberga la base militar estadounidense de Al Udeid, la más grande de Oriente Medio, que sirve como punto central para operaciones militares en la región. En reconocimiento a esta asociación, Estados Unidos otorgó a Qatar el estatus de aliado principal fuera de la OTAN en Oriente Medio, reforzando su importancia en la política de seguridad global. Al mismo tiempo, Qatar mantiene una relación cooperativa pero cautelosa con Irán, con quien comparte el yacimiento de gas North Field. Esta colaboración es esencial para la explotación conjunta de vastos recursos energéticos. Aunque coloca a Qatar en una posición delicada en medio de tensiones entre Irán y otras potencias como Estados Unidos y Arabia Saudita. Esta doble estrategia refleja la habilidad de Qatar para navegar en una región marcada por intensas rivalidades. El país se ha posicionado como mediador en crisis regionales, promoviendo el diálogo mientras refuerza alianzas que garantizan su seguridad y relevancia geopolítica. Esta combinación de pragmatismo y estrategia ha consolidado su imagen como un pequeño pero indispensable actor en el escenario internacional. A pesar de su cuidadosa estrategia geopolítica, Qatar no escapó de las tensiones regionales que a menudo sacuden Oriente Medio. Uno de los episodios más significativos fue el bloqueo diplomático y económico impuesto en 2017, liderado por potencias como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto. Estas naciones acusaron a Qatar de apoyar a grupos extremistas, como los Hermanos Musulmanes, y de mantener una relación cercana con Irán, lo que consideraron una amenaza a la seguridad regional. Durante 3 años y medio de aislamiento, Qatar enfrentó el cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Sin embargo, el país demostró una sorprendente resiliencia. Invirtió en su autosuficiencia, fortaleció lazos comerciales con Turquía e Irán y amplió su infraestructura para reducir la dependencia de sus vecinos. Esta respuesta transformó una crisis en una oportunidad de fortalecimiento económico y político. Además, Qatar participó indirectamente en conflictos regionales, como la guerra civil en Yemen.
mientras intentaba actuar como mediador en crisis promoviendo diálogos entre facciones enfrentadas en disputas como las de Sudán y Afganistán. Esta postura de equilibrio reforzó su imagen como una nación que combina pragmatismo político con un papel humanitario y de pacificación. El bloqueo fue oficialmente levantado en 2021 mediante un acuerdo mediado por Kuwait y Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones entre Qatar y sus vecinos siguen siendo delicadas. Este episodio demostró que, a pesar de su tamaño, el país es capaz de resistir presiones externas significativas, reafirmando su independencia y relevancia en el ámbito regional. En los últimos años, Qatar ha aprovechado las transformaciones globales para ampliar aún más su influencia económica y política. Un ejemplo claro es la guerra en Ucrania, que llevó a Europa a buscar alternativas al gas natural ruso. Como el mayor exportador mundial de gas natural licuado, Qatar se posicionó rápidamente como un proveedor confiable, expandiendo su presencia en mercados estratégicos y reforzando su relevancia en el sector energético global. El gobierno también ha invertido masivamente en la expansión del North Field, con planes de aumentar su producción de gas natural en un 60% para 2026. Este esfuerzo consolidará a Qatar como líder indiscutible en el mercado de GNL, garantizando nuevos ingresos y fortaleciendo aún más su posición geopolítica. Además del sector energético, Qatar continúa diversificando su economía e invirtiendo en sectores como turismo, tecnología y finanzas. Tras el éxito de la Copa del Mundo de 2022, que le otorgó una visibilidad global sin precedentes, el país planea albergar otros eventos internacionales y transformar Doha en un destino de clase mundial. El fútbol, como se ha visto en otros contextos, es utilizado por países para proyectarse globalmente como herramienta geopolítica. Con recursos abundantes, planificación estratégica y una posición fortalecida en el escenario internacional, Qatar está bien preparado para aprovechar las oportunidades futuras y superar desafíos. Qatar es la prueba viviente de que el tamaño no define la potencia. En pocas décadas, este pequeño país transformó un territorio árido y escasamente poblado en una de las naciones más influyentes del mundo. Su trayectoria combina planificación estratégica, un uso inteligente de los recursos naturales y una diplomacia audaz que ha desafiado los límites regionales y globales. El descubrimiento del gas natural en el North Field fue el punto de partida, pero el verdadero diferencial fue cómo Qatar utilizó esta riqueza para diversificar su economía y ampliar su influencia. Desde inversiones multimillonarias en infraestructura y tecnología hasta herramientas como Al Jazeera y eventos de gran escala como la Copa del Mundo, el país ha redefinido su rol en el mundo. Al mismo tiempo, Qatar ha demostrado resiliencia frente a desafíos internos y externos, desde crisis laborales hasta bloqueos regionales. Estas adversidades, en lugar de limitarlo, han servido como catalizadores para la innovación y el fortalecimiento de su posición global. Hoy, Qatar es mucho más que un pequeño territorio en el Golfo Pérsico, es una potencia económica, diplomática y cultural que sigue moldeando el futuro, especialmente en lo que respecta a Oriente Medio. Y si te gustó este mini documental, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Ahora, mira este próximo documental que aparece en pantalla, haz clic para verlo. Nos vemos allí. Un gran abrazo.